Buenas noches a todos. Este es su programa Conversando con el Perú, a través de la señal de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe. Este programa también se transmite a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y del portal La Abeja. Ángel Delgado y Jorge Villena harán los comentarios políticos de la semana y conversaremos acerca de la actualidad con distintos invitados que nos visitan en estos programas. Muy buenas noches, Ángel. Muy buenas noches amigos. Como todos los sábados, efectivamente, una nueva edición de Conversando con el Perú. Y esta semana que ha transcurrido ha tenido un desenlace para muchos feliz, porque la verdad es que los 5 días anteriores, cuando se produjo la censura de la anterior presidenta del Congreso, había una posibilidad y bastantes rumores de que el Congreso podría eventualmente caer en manos del oficialismo. Sin embargo, eso no ha sucedido y eso tenemos que sentirnos todos aliviados por lo menos. Sin embargo, a la hora del análisis, estaba aquí leyendo distintas fuentes y la verdad que el tema no ha sido tan evidente. El triunfo que finalmente fue claro por parte del general Williams y que sin duda yo creo que reúne todas las condiciones y es de lejos la mejor opción, no ha sido tan sencillo como aparece en la superficie, sino ha habido una serie de contradicciones. En primer lugar, aunque parezca increíble, el bloque oficialista, que fue el que promovió la censura de Lady Camones, no logra articular una candidatura. La posición intransigente de Perú Libre de querer liderar ellos o nadie impidió, digamos, una solución de consenso que en todo caso hubiera tenido que tirar más hacia el centro, de la izquierda al centro, ¿no? Que era la propuesta más bien del bloque magisterial, que conjuntamente con Acción Popular propuso un candidato con estas características, que llegó a alcanzar creo que 41 o 42 votos. En fin, esto es importante decirlo porque ello facilita el acceso de finalmente el general Williams, el cual, por cierto, también hay que decirlo con todas sus letras, ha tenido una posición comedida y una posición bastante sobria en el manejo del Congreso. O sea, no se ha portado con la estridencia de otros, inclusive colegas militares, y ha sido siempre comedido. Por ejemplo, cuando hubo que votar por Lady Camones, la bancada de Avanza País se rompe. Hay un grupo que promueve la candidatura conjuntamente con Renovación Popular de Gladys Echaíz. Tú recordarás que tuvo 16 votos a lo sumo, y él y otros más de Avanza País votan por Lady Camones. Eso es importante decirlo. Y luego él es uno de los que se opone y vota en contra de la censura días antes de eso, ¿no? Inclusive el mismo día de la asunción al mando, como presidente del Congreso, tuvo un gesto muy gentil, muy correcto hacia ella. Entonces, ha sido también una persona que no generaba, digamos, la polarización que podría generar otro. Estoy pensando en Quiabra, estoy pensando en la propia Gladys Echaíz, que se anunciaron como posibles recambios a Lady. O sea, es una de las pocas figuras, digamos, que logra consensos en un escenario tan polarizado, ¿no? Sí, bueno, un consenso, digamos, en el bloque democrático, claro, ¿no? Inclusive, mira tú, parece ser que los del lado radical del Congreso, esta es una especulación que hace el semanario de Hildebrand, dice que prefiere tener a Castillo en una situación de precariedad que darle al Castillo, digamos, una base parlamentaria con un parlamento seguro, digamos, con un candidato afín a ellos, que le daría más juego a Castillo, ¿no? Entonces, será cierto, ¿no?, la interpretación un poco audaz, pero ellos dicen de que es mejor tener a Castillo en vilo, ahí al borde del abismo, porque de esa manera sus 16 votos y su actuación resulta definitiva. Puede ser cierto o no, la verdad es que el bloque, digamos, oficialista, que estuvo detrás de esta campaña, que inclusive tú recordarás el domingo en la noche, cuando todo el mundo está descansando y ellos también viendo los programas, se presentaron como Consejo de Ministros en bloque, de modo oficial, a solicitar que se produzca. Inclusive la petición era que caiga toda la mesa directiva. Así es. Porque si hay un gobierno en la sombra, había un parlamento en la sombra. Fue el argumento que esbozó Torres y toda su comparsa. Eso revela pues que ahí hay contradicciones y hace pues que
que la coyuntura política no sea blanco-negro, ni sea simple, sino esté matizada con muchos elementos complejos que a veces uno o la gente no termina de entender. Sí, el hecho concreto es que luego de un episodio de zozobra por la presencia de 6 listas. 6 listas, sí. ¿No? Lo cual refleja la incapacidad del Congreso de llegar a consensos, ¿no? Ha producido de alguna manera un final feliz, ¿no? Muchos temían de repente que hubiera terminado esto en manos de la oposición, del gobierno, de las bancadas llegadas al gobierno, los niños, en fin, toda una serie de personajes que están ahí. Pero felizmente creo que no ha pasado eso. No ha pasado eso. El general Williams ha sido, creo que una luz de esperanza en medio de esta situación, porque es una figura de reconocimiento nacional, un hombre que ha sido héroe de la patria. Claro. Y es una persona que tiene mucho, además, mucha don de gente. Es una persona que no viene del mundo de la política tradicional. Entonces, creo que él debería seguir un camino completamente distinto al que ha seguido la señora Alba y la señora Camones, que pienso yo, no se dieron cuenta que al ser presidentes de un poder del Estado, que evidentemente está en confrontación con el gobierno que está buscando quedarse, han sido víctimas pues de toda clase, justificada o injustificadamente, sí, claro, claro, de ataques, de campañas mediáticas. Digamos que han dado pie, ¿no? Así es, y ellos también dieron pie. O sea, Mari Carmen Alba, con algunas actitudes equivocadas que tuvo, tontas, secundarias, se ganó un montón de frentes, y lo cual obviamente le fue mellando a su imagen como posible reemplazo de Castillo en caso de... Entonces, por ejemplo, con la prensa, se peleó con la prensa por un tema administrativo. Sí, claro, menor. Y en el fondo hay un sector interesado en que en mantener a Castillo, y si cae Castillo, controlar la transición, es decir, por colocar a un Sagasti, ¿no? Entonces, Williams en este caso tampoco cubre el perfil del personaje de tipo Sagasti como gustaría. No, para nada, ¿no? Para nada. Entonces también evidentemente se va a hacer, y eso es lo que yo veo, creo, avisoro, ¿no?, que el señor Williams va a empezar a tener ya en las próximas semanas una campaña orquestada del gobierno y sus aliados, ¿no?, tanto en los medios como en la política, para desprestigiarlo y cargarle a él y a su imagen todo lo negativo del Congreso, ¿no? Entonces, si él logra, no solamente ha logrado ganar, sino además sobrevivir, ¿no?, démosle cuenta. Ojo, recordemos a la población, las 2 anteriores presidentas de este Congreso han sido chuponeadas. Sí, claro. O sea que el general Williams tiene que tener muchísimo cuidado con quién habla, quién recibe, con quiénes se reúne, porque mucha cautela, evidentemente hay un interés muy grande de gente con mucho poder que lo que quiere es ir retirando quemando figuras parlamentarias para al final termine siendo pues Susel Paredes, Flor Pablo, ¿no? Sí, y ahí recién hacen la transición y continúan en el poder los mismos de siempre. Entonces, sin duda. Eso me parece fundamental, y creo que la tarea más importante del general Williams va a ser sobrevivir, cuidar mucho su imagen, ver que no lo vayan a chuponear, no lo vayan a sembrar algún entredicho que vaya a mediar la buena imagen que él tiene, porque creo que personalmente tiene una buena imagen. Yo creo que sí. A pesar que hay muchas expectativas, creo que la prueba va a ser si él logra retomar un ritmo para que el Congreso que se estancó. Mira, este tema entre la elección de la mesa directiva, o sea, a fines de julio, y ya estamos casi en la tercera semana del mes de septiembre, ha sido casi 2 meses en los cuales la iniciativa del Congreso para sacar 2 medidas bien importantes: la acusación constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria, que incluso tenía hace 1 mes y medio atrás el dictamen favorable del congresista delegado, del ponente. Ese tema debió haberse votado ya en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y este tema entonces ya habría pasado, o estaría para pasar, a la Comisión Permanente, que de acuerdo al procedimiento constitucional tiene que acusar a Pedro Castillo, e inmediatamente después el Congreso, el Pleno, decidirá. El pedido era una
suspensión con una inhabilitación en el cargo, ¿te das cuenta? Y para eso inclusive se requerían menos votos que los fatídicos 87, y lejanos 87 en este que caso parece... son 66. Sí, claro, se requiere una... No, es 51, 52, porque no votan los miembros de la permanente, son 30. Claro. Lo que te quiero decir es que está más a la... No digo que sea fácil ni que va a ser así. Al final uno no sabe cómo votan, pero digamos, se podría avanzar hasta presentar el tema en el Parlamento y ya, bueno, ahí veremos qué cosa sucede. Ahora, pero ya entiendo que ha habido por fin una nueva configuración de la subcomisión. ¿Cuánto tiempo después? No, recién hace unos 2 meses, pues, a eso voy. Y el otro tema que también se ha paralizado y que tampoco entendemos por qué, porque ahí el procedimiento es muy rápido, porque la acusación, la investigación del caso de Dina Boluarte no lo ha hecho el Congreso, no lo ha hecho la oposición ni la prensa, lo ha hecho un órgano constitucionalmente legitimado como es la Contraloría General de la República, la que encontró en la actuación de la señora Boluarte, siendo ministra, una incompatibilidad con este cargo. Sí, no lo que constituye es una infracción constitucional, con lo cual facilita, casi ya no hay mucho que investigar, y entonces no entendemos por qué este tema, que ya tiene varios meses, está detenido. Entonces yo creo que si a Williams va a cobrar o no las expectativas que muchos tienen, algunos inclusive ya ven en fin, soluciones óptimas, yo no creo tanto, pero sí creo que Williams tiene una prueba. Creo que estas cosas, retomar esto, esa es la prueba clave para demostrar si caminamos en esa dirección. Si esto se sigue entrampando, no sabemos por qué razones, la verdad es que no habremos ganado mucho, pero yo espero y confío que el general Williams, con su trayectoria, siendo un estratega, un hombre que ha manejado situaciones mucho más difíciles que esta, ¿o no? Así es. Claro, lo de Chavín de Huántar no era fácil. Él fue el que comandó. Entonces, él podría desanudar esta especie de lazos, nudos, no sé, que están atenazando la actuación del Congreso, en camino a conseguir los votos para la vacancia, que tiene su propia dinámica y corre por puerta separada. Esto creo que es la clave del asunto. Sí, yo creo que ahora vamos a tener que apretar un poco la agenda y el paso de la rendición política que tienen que dar los miembros de la comisión, que tengo entendido todavía hay algunos entredichos, ¿no? Porque al parecer creo que en la primera versión de la mesa de esta subcomisión habían una cantidad, ahora hay más. Sí, pues no sé. Y esa cantidad de repente no le da los votos, hay varios niñitos que se han metido por ahí. En fin, creo que va a haber algunas movidas que terminen reconfigurando. Yo no entiendo la lógica, porque mira, las bancadas se dividen y tienen más presencia. O sea, esa es una cosa milagrosa. Así es. O sea, un número X tiene más presencia si es que se dividen más. Entonces es un incentivo a la fractura, a la fragmentación. Así es. Y yo creo que y eso me parece terrible, Eso me parece terrible. Yo creo que el cálculo debe continuarse en función a cómo fueron elegidos. A cómo fueron elegidos. Yo creo que eso es fundamental. Entonces, lo otro es un truco. Claro, entonces mañana el fujimorismo podría agarrar, dividirse en 4. Sí, pues tiene 25 congresistas, arma 5 bancadas de 5 y ya tiene más comisiones. Así es. ¿Te das cuenta tú? Eso es es un fraude. Exactamente, ¿no? Entonces, porque al final todos sabemos que esas 3, por más que sean 4, 5, 6 bancadas, todos representan lo mismo, ¿no? Una pregunta, ¿qué te pareció esta reunión de Castillo con Williams, justamente? Bueno, que es el debut. Creo que lo adecuado era que el presidente vaya a saludar a Williams, ¿no? Porque en un momento digo, ven acá a saludarme, no, ven acá para que te salude. No, pues si el que ha ganado la elección es Williams, ¿no? Han hecho muy bien en responderle, decirle, si tú me quieres saludar, ven acá, papacito, y siéntate. Sí, esa parte él va ganado Williams. Sí. Eso me parece que ha sido lo correcto, porque además uno va a presentarle respeto a la persona que ha ganado. Bueno, está bien. Entonces el gesto correcto es así, y en buena hora que lo hayan puesto a derecho. Lo otro ha sido, creo yo, un pulseo, porque tengo entendido que si bien es cierto, Williams tiene unas maneras muy corteses de conducirse, es un congresista muy respetuoso, no es un hombre que tiene palabras altisonantes, no tiene un carácter confrontacional. Sí ha habido, de parte de la mesa directiva, quienes acompañan a Williams,
reclamos y posiciones, digamos, duras frente a Castillo. Porque al parecer Castillo tiene una intención, una idea de que el Congreso, ¿no? Lo dicen sus ministros, ¿no? Sí. Son pues golpistas, hay una cuestión. Lo dice a cada rato. Y sin embargo, los congresistas de la mesa directiva de Williams han hecho notar al presidente Castillo que los problemas que tiene este gobierno se deben en principio a temas de corrupción graves que están siendo investigados por la Fiscalía. En segundo lugar, al nombramiento de personas cuestionadas, ¿no? Sí. en los altos cargos del Estado, de ministros y directores, ¿no? Y funcionarios de alto nivel que tienen pues un pésimo desempeño. Y eso se refleja en que hay una gran cantidad de leyes que el Congreso ha dado en el último año que no tienen reglamentación, incluso leyes que fueron ya dictaminadas y promulgadas el año pasadas anterior. Ese es un absurdo. Los ministerios no han sacado los reglamentos. Mira, ese es un absurdo. Paréntesis que vale la pena. La verdad, el principio constitucional es que la ley entre en vigor al día siguiente de su publicación. Así es. O sea, la reglamentación no es una condición sine qua non para que la ley entre en vigor. Sin embargo, en los últimos años, y yo alguna vez he tenido que enfrentarme con estas posiciones, pero yo no sé por qué el Congreso no zanja este tema, que es un tema objetivo. Los burócratas de los ministerios, cuando hay una ley que no le gusta al gobierno, a los gobiernos, a los ministerios, la dilatan en materia de reglamentación y entonces no aplican. La ley no entra en vigor de verdad. Y ha pasado así años. O sea, yo he visto con leyes que tienen que ver con los temas de los derechos del consumidor que se han demorado tiempo y no ha sido posible voltearle la mano a los burócratas que tienen que elaborar el reglamento. Yo creo que esto es un error de concepto, porque repito, la ley, la norma, se aplica de inmediato, salvo que diga lo contrario. ¿Te das cuenta? Y en segundo lugar, si es que es necesario que haya un reglamento, yo creo que la norma debe incluir un precepto donde se establezca un plazo razonable y una sanción para el ministro del ramo. El ministro que, digamos, los funcionarios de un ministerio que en el plazo razonable no reglamentan la ley para que ésta entre en vigor, porque la ley es la voluntad nacional expresada a través del Parlamento, es la voluntad soberana que el Parlamento recoge, es la última palabra sobre los grandes temas. Si eso no se hace, una responsabilidad política que implique la censura del ministro en este caso. Yo creo que de lo contrario se ha generado una especie de veto no escrito, inconstitucional, que es donde los burócratas se niegan o la hacen larga para reglamentar la ley. ¿No? O sea, la reglamentación de la ley, por ejemplo, para la atención al cáncer, ¿no? Ha sido una tortura, ha pasado por los más largos procedimientos. Creo que este tipo de normas que son positivas para la sociedad no han avanzado, producto precisamente de eso que decían, que la mala decisión al nombrar funcionarios incapaces sin ningún tipo de... No, pero es más que incapacidad. No usar la palabra, pero eso es una picardía. Bueno. El equivalente, ¿no? Así es. Eso es una maniobra. Así es. O sea, mira, tú sacas una ley que obligas a algo que yo no quiero, entonces yo no lo reglamento y no se aplica. Así es. O sea, estoy zurrando en el Parlamento, le estoy sacando la vuelta a la representación nacional, por Dios. Claro, es una viveza con P. Total, sí. Entonces, creo que la situación que hoy día le han expresado al presidente, digamos, parte de la directiva de la mesa de Williams, es que los grandes responsables y el gran responsable de la crisis nacional es el mismo presidente Castillo, ¿no? Sí. Entonces, culpabilizar al Congreso por debatir temas de salidas constitucionales, porque en ningún momento se ha hablado de otras salidas que no sean las que están señaladas en la Constitución, no lo convierte pues en golpista. Pero bueno, eso es parte de la retórica política y de los códigos en los cuales se manejan ellos, y que creo bueno que han aprovechado que se han tenido frente a frente para poder un poco decirlos con franqueza. Yo creo que el escenario, ¿no? Sí. Mira, ojo Ángel, yo veo que nuestro país ha tenido, en los últimos años, ha quemado casi todos los puentes,
Entonces ya no hay nexos de diálogo entre la oposición y el gobierno, entre izquierda y derecha, y ni siquiera entre los mismos partidos de oposición, y menos entre los partidos que forman parte del gobierno. Pues te has dado cuenta, hace un rato que hablábamos, cuántos precandidatos ha presentado el gobierno, o sea, gente que tenía vinculación y sirve al presidente Castillo y a sus huestes. Entonces, no podemos tampoco dejar que la política y el diálogo se agote. Deben haber ciertas personas que todavía permitan diálogo, discurso. Pero mira tú, el problema es el siguiente. Aquí el diálogo es una necesidad, sí, en una democracia, por supuesto, pero también es una postura política que Castillo y su gente la utilizan para enfrentar al Parlamento. Mira, los discursos del señor Castillo y toda su gente, sus ministros, en los últimos meses... De Aníbal Torres. Con Aníbal Torres especialmente, tienen la siguiente característica. Hay un guión, un libreto. La primera parte de no están contra el Parlamento, golpistas, miserables, objetivo victimizar a Pedro Castillo. O sea, el ataque al Parlamento de golpistas es feroz. Pero en la parte final del discurso, ¿no? Baja el tono y sacan una hoja de laurel y tienden la mano para ponernos de acuerdo. Olvidémonos de la confrontación y tal cosa. Y eso lo repiten permanentemente. Ahora bien, para el gran número de gente, no para nosotros que estamos metidos en la vida política, la sensación de estabilidad, tregua, paz, es un valor fundamental que vale en sí, aunque no saben cómo se llega. Mira, esto es importante lo que estoy diciendo. Hay treguas complicadas, hay paz de cementerios, en fin, pero para la gente sí. Y entonces este discurso de Castillo y su gente que repiten sistemáticamente y llega a través de todos los medios de comunicación, creo yo que es potente porque en alguna manera trata de convencer a ese sector de la población de que la intransigencia y los problemas que tiene la gente que está sufriendo la crisis económica, la intemperie en general, es por la intransigencia de la oposición democrática que no lo deja trabajar a Castillo. En fin, estos caballeros no tienen la habilidad que tenía Montesinos y compañía. No, y ese pero la estrategia de Vizcarra. Ese es el mensaje, claro, es el mensaje permanente. Y entonces es muy importante, por ejemplo, que el general Williams sepa también responder con habilidad, porque esta es parte de una guerra mediática, es la guerra de las imágenes. La política no solamente es la fuerza, sobre todo cuando las fuerzas están empatadas, no hay los votos suficientes. Entonces el ganar audiencias, el ganar respaldo social, lo que se conoce con el nombre de legitimidad es fundamental. ¿Te das cuenta? Entonces finalmente, ¿quién gana una guerra? El que logra acumular a su favor un mayor número de adhesiones y aísla al otro. Entonces en esta pelea, por ejemplo, el general tiene una tarea de hierro, que es un poco rescatar el aislamiento que tiene el Congreso de la República. Me decían ayer que está en 8%. Yo lo explico por lo siguiente, porque la gente que está contra Castillo, que está por orden del 20 y tantos %, está en contra del Congreso. Y el bloque que está en contra de Castillo está insatisfecho con el Congreso por otras razones. Claro, no porque el Congreso, digamos, no resuelve el problema. Así es. Entonces, claro, eso hace que la estadística sea engañosa, pero también es verdad que tiene que haber un esfuerzo de Williams de remontar y readquirir una relegitimación del Congreso en el ánimo de la gente. Eso pasa por él. Eso pasa por él. Porque creo que en realidad medir la popularidad de 130 personas es diferente que de una sola persona, como el caso de Castillo. Y ahí pues sumas odios, recores, simpatías e identidades. Entonces creo que no es estadísticamente, digamos, viable comparar ambas cosas, pero entiendo perfectamente que esta retórica política evidentemente necesita que el Congreso recupere el terreno perdido. Y creo que, por un lado, la imagen de Williams, que es muy potente, ¿no? Sí, podría ser ahí la diferencia, ¿no? Moderado, prudente. Y por otro lado, la agenda política del Congreso, que realmente retome los temas importantes del país, que acelere a estas cosas que tú mencionabas, que estaban ahí pendientes de resolver y que por entrampamientos, por triquiñuelas que ha hecho
sobre todo el bloque serronista, Caviar, Verónica, sus operadores, Sigrid, sus celos morados, han intentado entorpecer y dilatar todas estas investigaciones contra Pedro Castillo y Dina Boluarte. Mira, yo estoy completamente seguro que en el momento que suspendan a Pedro Castillo por 30 días, 60 días, 90 días, no sé cuánto, ¿ya? En ese momento la Fiscalía pide orden de detención. Sí, pues claro. O sea, porque la única manera que Pedro Castillo no está preso o está prófugo es precisamente por la protección constitucional que tiene. O sea, es gracias a la Constitución que él quiere cambiar, ¿no? El día de ayer han estado en la Fiscalía, en el Palacio de Gobierno 14 horas. Se está pasando toda la noche viendo videos. Mira, vamos a seguir conversando estos temas ya en la vuelta. Hay que hacer el corte de rigor. Vamos a conversar esto con Rosa Bartra, que es nuestra invitada. Rosa Bartra. Entonces, hasta unos instantes, estimados amigos. Volvemos pronto con su programa Conversando con el Perú. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Muy buenas noches, continuamos con su programa Conversando con el Perú a través de la señal de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe. Recuerden que este programa se transmite también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y la plataforma de La Abeja. Aquí estamos junto a Ángel Delgado. Esta noche tenemos como invitada especial a la doctora Rosa Bartra. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a nuestro programa. Y que con tu experiencia lo que queríamos es preguntar 2 cosas básicamente. En principio, ¿qué le aconsejarías al general Williams para conducir, digamos, su gestión como presidente del Congreso, ya que ese ha sido el gran tema de hoy? Y en segundo lugar, ¿qué hacer para mejorar la imagen de un Parlamento tan evaluado históricamente, ¿no? Y déjeme un rato, quiero para que responda Rosa, decir lo siguiente. Se ha generado una expectativa muy importante en un sector de la población, en el lado democrático, sobre el rol que puede cumplir Williams. ¿Tú crees que eso es fundado? En primer lugar, esa es la pregunta, y claro, y ahí vienen las respuestas, porque luego de haber salido un poco de la incertidumbre, que no sabía qué iba a pasar, y de repente por ahí la sombra de que el Congreso encalle en los predios del oficialismo, como posibilidad, que he estado leyendo ahora otros informes más de trastienda. Sí, mira, parece ser, les quiero contar a ustedes, en el análisis que hace Hildebrand, o su semanario, dice que la mayoría llegaba a Podemos y llegaba a Somos Perú, el Partido Morado, por supuesto, pero los que dinamitan eso, cuando dicen que van a votar en blanco o viciado, son los de Perú Libre. ¿Te das cuenta? Y el argumento que dice es, eso lo quieren hacer porque no quieren darle al Castillo un sustento
más cómodo y prefieren que Castillo esté pues en el vilo, en la precariedad, en el borde de la navaja para que dependa de ellos. Así es. Exacto. Bueno, pero la pregunta es ¿cuáles son las expectativas que efectivamente puede generar Williams más allá del sentimiento? Hay capacidad, puede remontar, puede recuperar, por ejemplo, el aislamiento que tiene el Congreso en la opinión pública, el bajo porcentaje, para poder cumplir su cometido. Claro, ¿no? son muchas preguntas, ¿no? Bueno, sí. Es en realidad un abanico muy amplio. Y yo empezaría por tu pregunta, Ángel, en la que dices, ¿puede el general Williams, como presidente del Congreso, responder a la expectativa ciudadana? Por desgracia, yo diría que no. Y no porque el Congreso de la República tiene un rol definido por la Constitución que se ha trastocado con el tiempo, ¿no? Entonces, de pronto, de un Parlamento que debería ser eminentemente fiscalizador y dedicado a emitir, controlar las leyes y los decretos legislativos, se privilegió la función de representación, pero esta función de representación entendida como que el parlamentario asume funciones del Poder Ejecutivo. Entonces tienes al congresista que hace representación en la gestión de la carretera, del colegio, del puente, de la obra pública. Pero un nombre bonito para decir gestor. Así, claro, promotor. Claro. Entonces, un activista. Bogotá quiso hacer algo así, ¿no? Sí. Eso, digamos que ha trastocado y está bien, eso es un buen juicio. Ha determinado que el Congreso resulte siendo actor, ¿no? Actor y a veces principal. Tú vas a las provincias y sobre todo a los distritos y vas a encontrar al congresista como el actor principal. Él es el que hizo el puente, él es el que hizo la carretera. Gracias, congresista, ¿no? Los carteles por el puente, por la carretera, por el colegio, en fin, la obra pública. Entonces, esta imagen del congresista gestor, del congresista que toca puertas al Poder Ejecutivo, que puede llevar al presidente y a los ministros, que llega. Que destraba, que ayuda, que facilita. Que consigue la cita, que lleva a los alcaldes a una gestión directa, se convirtió de pronto en el principal referente del congresista como éxito de su trabajo. Entonces, estamos en un momento de la historia en la cual las piezas se han empezado a poner en su lugar y digamos que cada estamento, cada poder del Estado tiene un rol definido por la Constitución que se ha ido aclarando, sobre todo en los últimos tiempos. Sí, pues. Entonces, ¿le compete al congresista esto? No. Y lo peor es que no solamente se le ha quitado ese rol protagónico que tenía, sino que además se ha criminalizado. Ahora reunirte con los ministros se ha convertido en un problema y te abren investigación por haberte reunido con un ministro. Cosa que es un poco exagerado. O sea, nos hemos ido de un extremo al otro. Nos hemos ido del negro al blanco, del blanco al negro, como uno quiera ver, y no hemos entendido que la función del congresista en realidad está dentro de la gama de grises. Sí, ni está mal que se reúna, ni es su función hacerlo. Entonces es verdad que frente a un inconveniente que tiene la autoridad de la región a la cual representas, tú puedas viabilizar la solución de sus problemas, pero no eres el autor. Así es. ¿No? Entonces, en ese contexto en el que la población no termina de entender bien cuál es el rol del congresista, que responda Williams a la expectativa es prácticamente imposible, porque ni siquiera se puede saber bien cuál es la expectativa de la mayoría del pueblo ahora. No se puede conocer. A ver, vamos a tratar de deshojar esa también flor extensa en número de pétalos, que es la expectativa ciudadana. ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Probablemente, sobre todo los que nos escuchan y nos ven ahora a través de PBO, dirán pues que la expectativa principal es la vacancia. Sí. Entonces, si vas a la expectativa principal que tiene un sector de la población, que es la vacancia, no, porque no hay los votos y todos lo reconocen. Todos, o sea, en el Parlamento no hay quien no reconozca hidalgamente que no hay 87 votos para realmente cumplir con la expectativa ciudadana de la vacancia. Hay una primera frustración de la gente hacia el Parlamento. Una primera, que es la primera que me gustaría mencionar, porque estamos en un medio que mayoritariamente siente que esa podría ser la salida. Entonces, ahora,
No se puede, una primera frustración, y que me hace decir por eso no puede cumplir. Segundo, entonces, los congresistas pueden recuperar imagen a través de la llegada a sus regiones y cumplir con sus ofertas electorales de la pista, el mercado, la carretera, el colegio, volvemos a lo anterior, o el hospital ahora, ¿no? No, porque encima ahora esa función está criminalizada. Esa función ahora está muy mal vista, hay una pésima relación entre el Ejecutivo y el Legislativo para lograr la colaboración entre poderes, que no es la función, que no es la función principal, o que lo pueden hacer, que pueden viabilizar, no está prohibido, no es su función, pero tampoco está prohibido que lo hagan, pero en este momento está pésimamente visto. Es más, te sacan tu relación. El congresista visitó tantas veces al ministro, ¿y? No, pues ahora eso está mal. Y está mal porque se ha hecho un uso perverso de esa función para un provecho no solamente proselitista, electoral, del congresista para generar mayor aceptación, sino que también, aparentemente y de acuerdo a todo lo que se viene conociendo, ha existido un interés económico. Bueno, pero mientras eso no se demuestre, yo no creo que se puede criminalizar. No se debería. El derecho que tiene el congresista de intervenir. No solamente el derecho, es un deber. Fiscalizar. Pero no solamente, sino también genera, ¿por qué no se hace tal obra? Así ¿Por qué tal cosa no se hace? Entonces, el problema es y eso lo hacen en Estados Unidos, en el mundo. En cualquier parte del mundo, porque tú representas a una población que tiene aspiraciones no solamente de que fiscalices el poder, sino también de que viabilices la solución. Entonces, en ese contexto en el cual se ha criminalizado esto y te conviertes en un niño, en una niña, si es que acaso haces gestiones en el Ejecutivo, hay un freno muy grande para el Parlamento para ejercer esta función. Entonces, una segunda gran frustración. Y tercero, que la función de fiscalización que fue criminalizada, por ejemplo, cuando yo tuve el honor de ser parlamentaria, el que fiscalizar era ser obstruccionista, ¿no? Y si llamabas a un ministro eras obstruccionista. ¿Y por qué ibas a llamar al Congreso a un ministro y no lo dejabas trabajar? ¡Horror! El argumento era que no se lo deja trabajar. Salió la ministra del Ambiente, no voy a decir quién es, a decir que me hacen perder el tiempo. Exactamente. Por eso pierdo tiempo. O sea, cuando los ministros en Inglaterra están permanentemente en el Congreso discutiendo las políticas con los Entonces, fíjate, Jorge, Ángel, nos contaban las horas que los ministros habían perdido su tiempo en el Parlamento con estos obstruccionistas, picones que porque no ganaron la elección, entonces quieren tener a los honorables ministros interpelando, preguntando, cuando ni siquiera entienden de qué se trata. Entonces, criminalizaron la función de control político y de fiscalización. Esa es la nefasta herencia de Vizcarra. De Vizcarra, totalmente. No solamente Vizcarra, empezó con PPK, que puso una cuestión de confianza por una ministra que había fracasado en el manejo de la huelga y que es la responsable que tengamos a Pedro Castillo encumbrado en este momento. Cierto. Eso empezó ahí, ¿no? ¿Por qué han censurado a la ministra, no? ¿Qué se han creído? Cuestión de confianza. Por favor, o sea, creo que este repaso de hechos para encajarlos en lo que tenemos ahora es necesario, porque si no, nunca vamos a resolverlo. Entonces, criminalizaste la función de representación, ahora. Criminalizaste la función de control político, antes. Ayer, ahorita nomás. Entonces, tienes a un parlamento inexperto, ya no tan inexperto, porque ya tienen más de un año, pero inexperto igual porque se ha movido entre el trauma del obstruccionismo y el nuevo trauma de la gestión. Entonces, ¿qué éxito puedes augurar en un panorama en el cual ya, sobre todo en el Parlamento, no tienen claro cuál es su función? Censurar ministros, están censurando uno tras otro. Estamos en el ministro número 71 en lo que va de un año de gestión de Pedro Castillo. Cosa que también puede generar cansancio en la población y tener una lectura equivocada. Yo creo que no solamente cansancio, que sería lo menos peligroso. Yo creo que lo que está generando es la normalización. Entra uno, sale otro, uno peor que el otro y ya a nadie le importa. Entonces la censura de un ministro se convierte en algo cotidiano. Mira, ayer en una entrevista que me hicieron de Provincias, el periodista, el entrevistador me dijo: doctor, ¿hasta cuándo el Parlamento va a seguir votando ministros? Te le tuve que explicar, te das cuenta, pero mira el tipo de pregunta que hacen
gente que está en Pucallpa, que está en Puno, el sentimiento en el interior del país ya es de solidaridad con el abusado presidente Castillo. Eso es algo que yo también lo siento. ¿Lo sientes tú también? Lo siento profundamente, entonces, ¿no? Profundamente. O sea, ha ido migrando de la indiferencia de un gran sector que ahora se ha puesto del lado del gobierno porque siente que está frente a un parlamento abusivo. Y paso al otro extremo de la historia que debemos tener en cuenta para decir si el general Williams va a tener éxito o no, y que es el del otro poder del Estado, del Poder Judicial y por supuesto el organismo autónomo de la Fiscalía. Ya tienes a una fiscalía que entra a Palacio de Gobierno un día y otro día y otro día, y entonces en un poder del Estado, que es el Poder Judicial, que tampoco es el que está bien valorado por la población, y el Ministerio Público, que tuvo su momento de gloria con, digamos, Pérez y Vela, y que se han caído estrepitosamente porque no han logrado absolutamente nada después de todo los fuegos artificiales. Absolutamente cierto. O sea, nada de nada. ¿Cuánto tiempo? Es la cortina de humo más grande en la historia del Perú. Por supuesto. Es una estafa a la opinión pública. Y por la cual a quienes sí investigamos nos criminalizaron, ¿no? Nos hicieron polvo. Sí, claro. Entonces, digamos, esta fiscalía que no logró nada, ahora, y que además fue abusiva, que metió a la cárcel a Tutilimundi solamente por el dicho de alguien, la ves ahora entrando a Palacio, que la cámara, que el esto, que el otro, que Jennifer, o sea, entonces la sensación de la gente es: están queriendo sabotear el trabajo del presidente Castillo. La Fiscalía no lo deja trabajar, no lo deja respirar, se meten a Palacio de Gobierno, cosa que jamás ha ocurrido en la historia republicana, y además el Parlamento le vota uno y otro y otro y otro ministro. Entonces, y tienes un Parlamento incapaz de transmitir mensajes claros. Sí. Incapaz de ponerse al frente, de tener valentía para decir las cosas con claridad, sin irte al extremo del insulto, y además teniendo la serenidad de asumir tus errores. Hay un cóctel perfecto para decirte que la respuesta, por desgracia, creo que es negativa. O sea que la campaña de Castillo y sus aláteres de victimizarse, de acusar al Congreso y después darle la rama de olivo, en alguna medida puede encontrar terreno fértil. Es que ellos siguen un manual. Claro, y un manual. Sí, tampoco es muy. Y un manual, es el discurso vizcarrista, pero sin la simpatía que generaba Vizcarra, ¿no? Vizcarra tampoco no era un tipo muy agradable, no era un gran orador. Bueno, decir que no era muy agradable es generoso, ¿no? Yo creo que Vizcarra era completamente desagradable. No era un tipo como este que tiene unas profundas y evidentes limitaciones, ¿no? Para poder articular ideas y palabras. Claro, ¿no? digamos que Vizcarra tenía experiencia política, había sido gobernador, candidato varias veces, había estado en los gremios, ¿no? Él ha estado en el Colegio de Ingenieros de Moquegua, entonces digamos que era un hombre con bastante más experiencia que Pedro Castillo, que ha llegado pues ahora, en temas políticos y de gestión sin saber leer ni escribir. Pero en términos de resultados, yo le pregunto a todos aquellos que defienden ardorosamente a Vizcarra, ¿no? Y le digo, mencióname las 3 obras más importantes de su gobierno. Imposible, no hay nada. No hay nada, o sea, todo fue humo, fue jugar para la tribuna, colgarse de la acción de los fiscales, patear al Congreso. Ellos hicieron de la lucha contra la corrupción un absoluto, la politizaron, hicieron actos unilaterales y la gente se compró eso. Porque una verdadera lucha anticorrupción, como la lucha antiterrorista, no tiene bandera política, es del país entero, ¿sí o no? Porque hay corruptos en la izquierda y en la derecha, en el centro y en el medio, arriba y abajo. Entonces, cuando tú politizas y crees tú que eres el santo patrón como era Vizcarra y después descubre que es un ladrón de marras, se cae toda esa arquitectura. El problema es que no se le ha caído, y hay gente que defiende ardorosamente a Vizcarra, porque ese monstruo del fujiaprismo fue sacado a patadas del Congreso por él, ¿no? Entonces, ese es el mérito de Vizcarra. Ese es el mérito de Vizcarra, sí. El mérito, entre comillas. El golpe de Estado. El golpe de Estado. Es el mérito. Y el golpe de Estado que dio, y a propósito creo que es un buen día para comentarlo, porque la investigación que se seguía contra Odebrecht, Graña y los socios de este gran club corrupto, ya le tocó la puerta.
O sea, se descubrió que Martín Vizcarra no solo había sido apoderado de Graña, sino que además su empresa había contratado con Odebrecht. Y cuando esta investigación avanza y se cita al hermano de Martín Vizcarra da un golpe de Estado. Yo creo que de eso no se habla mucho hoy, que ya se conoce que José Graña y Hernando Graña se han declarado culpables de corrupción en 16 proyectos y que además se han declarado culpables de haber ¿cómo se dice? De haber fingido, de haber simulado una participación en un proceso de licitación en más de 40 proyectos para favorecer a los otros miembros del Club de la Construcción. Es pertinente, creo, recordar por qué Martín Vizcarra cerró el Congreso. Él no lo cierra por obstruccionismo, no lo cierra porque no lo dejaran trabajar. Pero claro. No, él lo cierra porque el tema de la corrupción de Odebrecht le había tocado tan cerca y lo sintió tan cerca que no le quedó más alternativa que dar un golpe de Estado. Y esto hay que decirlo. Y hay que decirlo también porque hay proyectos de los cuales ya nadie habla, como por ejemplo el proyecto del gasoducto surperuano, el más caro de la historia de la República, que no ha llevado gas a ningún lado, por el cual todos seguimos pagando todos los años. En los recibos de luz. No solamente en los recibos de luz, en el mantenimiento, o sea, que sale del presupuesto nacional directamente y que realmente nos hace ver que los fiscales no hicieron nada, nos vendieron humo, no hay un solo responsable de nada y ese desprestigio del Ministerio Público favorece a Pedro Castillo en este momento que hay una fiscalía investigándolo. Mira, a ver, volvamos un poco a Castillo y entender cómo se va a desenvolver la coyuntura política en los próximos meses, los próximos años incluso. Vamos a suponer, ¿no?, de que, digamos, la gestión terrible, pésima de Castillo y su gente no haya tenido una connotación criminal como la que tiene. Imagínense que la Fiscalía y el Poder Judicial no estuvieran metidos sobre el gobierno como lo están ahora. Digo, porque esto no es necesariamente así. Esto ya son los errores. Porque mira, mientras Vizcarra, hemos hablado de su experiencia, también tenía una experiencia de cleptócrata cuando fue gobernador. Cuando estuvo gobernador, claro. Y Villanueva lo tenía también su socio, o sea, la tenía en San Martín. A ellos los perseguía su pasado, pero a Castillo lo persigue su presente. Por eso. Pero imaginémonos de que esos temas no estuvieran presentes. La posición del gobierno frente al Parlamento, mira tú, sería quizás completamente distinta, a pesar de los errores gravísimos en la gestión de Castillo. Lo que lo está ahorita, digamos, haciendo que el barco se le hunda son el peso de las denuncias e investigaciones fiscales que se están llevando a cabo. Sí, el peso de esas investigaciones. Pero imagínate si eso no fuera, si eso, digamos, o fuera secundario, fuera un asunto menor, no hubiera llegado a esta idea, esta hipótesis de que Castillo es el jefe de esta organización criminal. Imagínate si no tuviéramos esa premisa. Sí, ¿Cuál sería el horizonte? Mira, con un gobierno comunista, radical, con todo lo que eso significa. Y que tiene más aceptación ahora de la que tuvo cuando empezó. Y que uno puede decir increíble, o sea, ¿por qué? No sé cómo, yo no confío mucho en estas encuestas que han hecho los de la ONG, que era del gobierno de Vizcarra, ¿no? Y que siempre ha estado ahí lavando de la cara a Castillo. Notas que hay... Lo que pasa es que hay un sentimiento que es perceptible, Coco, que va más allá de las encuestas, porque de hecho yo creo que ninguna encuesta puede ser considerada orientadora. La de Ipsos ha dado un poquito más con el terreno, porque la del IEP que se hace por teléfono, yo no le tengo mayor valor, y lo inflaba a 29, 30%, 15 puntos subía en Lima, o sea, eso de ninguna manera, pues no, o sea, no, en serio. Ahí hay exageración, pero hay, yo creo, o sea, que en el Perú que la cifra puede estar inflada, de hecho, ¿no? De hecho está inflada, pero sí hay un sector importante, porque yo creo que el Perú no tiene un electorado, tiene varios electorados, ¿no? Y ese electorado de izquierda que se identifica no solamente en el discurso, sino también se identifica con la figura de Pedro Castillo, con su forma de ser, con su forma de hablar, se sienten parecidos a él y de alguna manera lo victimizan. Básicamente ese sector de izquierda lo sostiene todavía, cosa que no pasó con Toledo, por ejemplo, ¿no? Toledo
llegó al gobierno y al poco tiempo, al año, creo que ya llegaba al dígito de aprobación, ¿no? Un poquito más, pero sí, tú cayó rápido. Porque también cometía errores, frivolidades, borracheras. Claro, en el tema pero en el caso, no era izquierda-derecha, era otra. No, pero la gente de izquierda que tradicionalmente, pues así tú lo encuentres al hombre cometiendo un crimen aberrante, igual siguen saliendo a defenderlo, como el caso de Sigrid Bazán o Susel Paredes, que son, pues, han hecho de las banderas del moralismo, ¿no? Una carrera política. Ahora ellos dicen que todavía no hay elementos suficientes como para asegurar de que Castillo sea corrupto. Yo no sé qué más hay que probar. Claro. Pero bueno, hay un segmento de la sociedad, un importante segmento de la sociedad que es de izquierda, que tiene esas convicciones y que no lo suelta porque, a diferencia de Toledo, sí mantiene su identidad y su labor política, su propósito diario es dirigirse a ese segmento de la sociedad. Que lo único que lo une a todas las facciones de la izquierda es la bendita Asamblea Constituyente. Para refundar el país y cambiar toda la sociedad. Ese es el tema. Entonces creo que Castillo ahorita gobierna para ese segmento, para ese pedazo de todavía respaldo popular que le queda. Y por eso está manteniendo el mismo discurso, el mismo esquema del vizcarrismo, ¿no? Para poder sostenerse en el poder. Lo que pasa es que hay una fórmula que ha funcionado para todos los que han tenido perfil autoritario. La confrontación con el Parlamento y responsabilizar al Parlamento de todos los males que ocurren en la patria. Entonces esa fórmula la repitió Vizcarra y la tiene ahora, pues, Pedro Castillo, ¿no? Con menos intensidad, ¿no? Con menos intensidad, pero digamos es una fórmula que funciona porque no hay Parlamento que sea popular y desgraciadamente, pues, este Parlamento creo que no está dando la talla. Mira lo que ha pasado, se han censurado a su presidenta en una sesión express. O sea, tú tenías el viernes a una presidenta y el lunes ya habías elegido a otro, ¿no? Entonces, digamos que también este desorden que hay, y me parece importantísimo el tema de la pertenencia a la organización política, de la que hablamos hace un momento, del voto preferencial, o de la que han hablado con el voto preferencial, porque nunca antes, creo, se ha visto una infidelidad tan grande a la representación, a quien te eligió, al partido que te eligió, a la gente que te eligió. O sea, ahora se cambian de partido o de bancada. Hay bancadas que no tienen partido, ¿no? Hay partidos sin bancada. Sí, claro, y entonces ya no hay partido, es de bancada. En la mañana estás de rojo, al mediodía estás de verde, en la noche estás de azul y amaneces de blanco. ¿Y a quién representas? Entonces, ¿a quién representas? Ya no representan más que a sus propios intereses. Así y creo que eso sí es algo que se ha normalizado. Y eso lo avaló el Tribunal Constitucional anterior. Hay que decirlo con todas sus letras. Esa gente permitió esto. Entonces, la crisis de representación que hay en este momento, en la cual la gente no se siente representada, porque no eligió, porque no votó, porque no hizo uso del voto preferencial, es peor, más grande aún, porque los que sí hicieron uso del voto preferencial, que es una minoría, se ven traicionados. Totalmente. O sea, porque votaron por alguien que ahora representa los intereses de Pedro Castillo. Votaron por un conservador y terminó siendo liberal. Votaron por alguien de derecha y terminó siendo de la izquierda radical. Pero eso entonces, por supuesto que eso ha pasado. Lo que dices es verdad, no es ejemplo, es cierto. Por supuesto que eso ha pasado y podríamos hacer una lista de esos cambios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, doctora Bartra. Muy interesante, muy interesante. Esto ha sido todo por hoy, como decía las caricaturas. Nos falta tiempo. Nos falta tiempo para conversar de cosas importantes. Pero hasta aquí llegamos en este programa, esta edición de hoy de Conversando con el Perú. Este ha sido Ángel Delgado y Jorge Villena, gracias a la doctora Bartra por su visita, y con nosotros será hasta una nueva oportunidad la próxima semana, todos los sábados 8 de la noche a través de la señal de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe. Muy buenas noches. Buenas noches.